El Fútbol Club Barcelona se llevó los 3 puntos en el gran clásico de el fútbol español en esta 10ª jornada, en el que el Camp Nou apoyó a Tito Vilanova. Se fuerza Tito, está en el tramo final de su tratamiento y más que nunca necesita el apoyo de todos para salir de esa lucha con su enfermedad. Neymar fue uno de los protagonistas del encuentro porque marcaría el primer gol para el conjunto del Tata Martino en la primera ocasión de que disparó flojito a las manos de Diego López. Carlo Ancelotti, que sacó un 11 pues muy diferente con la entrada, ahí lo ven, de Ramos en el centro del campo. Ramos, que presionaba a Iniesta, se la deja a Neymar, dispara y logra el primer gol del encuentro, sorprendiendo a Diego López. Minuto 18 de partido. Neymar, que se estrenaba en un clásico en la Liga Española, anotando la primera diana del clásico, su tercer gol en estas 10 jornadas de campeonato. El balón de Andrés Iniesta, esa apertura, el balón también le da en las manos de Varane, pero acaba entrando fondo de la portería de Diego López. El Barcelona, que tuvo una inmejorable ocasión con este mano a mano de Messi, que se marchó a la derecha de Diego López tras otra excelente asistencia de Iniesta. Cruzó demasiado el argentino. Poco del Real Madrid en el primer tiempo. Aún así, llegó con muchísimo peligro Gareth Bale, que fue titular junto a Cristiano Ronaldo y Di María. Fueron los 3 hombres que dispuso a Ancelotti, y la línea ofensiva intentó ese disparo desde larga distancia que se marchó fuera. El primer clásico del Tata Martino también para Ancelotti, se lo llevó el de Rosario. La acción de Cristiano Ronaldo en una de las únicas que participó en la primera mitad, el centro, y Sami Khedira a punto está de lograr el empate. Un Sami Khedira, un Gareth Bale y un Marcelo que pidieron penalti a Undiano Mayenko por posibles manos de Adriano dentro del área. Una acción en la que el colegiado no pitó nada. Ahí está la repetición. La presión del conjunto de el Tata Martino a la pelota hacía que recuperase el balón tremendamente rápido. Ahí Sergio Ramos hizo la entrada a Iniesta. Ramos, que ya tenía una cartulina amarilla. El colegiado que no quiso mostrar en la segunda, atacando Neymar. En imágenes del segundo tiempo, Neymar para Leo Messi, que se la quitó. Se la quitó ahí a Xavi, que entraba por detrás. Hay un posible penalti que tampoco decretó el señor Undiano Mayenko sobre Cesc Fábregas. Así que polémica en ambas bandas. Y esta fue la más clara para Neymar en el segundo tiempo. El pase magistral al espacio de Iniesta, y es el Diego López el que evita el segundo del Barcelona. En un segundo tiempo en el que Ancelotti sacó a Yarramendi en lugar de Ramos. Mejoró el Real Madrid, que tuvo esta clara ocasión de Cristiano. Se encontró con Víctor Valdés, que de nuevo, otra jornada más, se mostró excelente en su tarea de evitar los goles de los rivales. En la recuperación de Modric, en la acción en la que Iniesta se complicó la vida, y Valdés, que evitó el gol del empate del Real Madrid. El disparo de Di María tras ese córner acabaría en las manos del guardameta de Barcelona, y tuvo menos dificultades que en la acción anterior para bloquear el disparo del argentino. El Madrid, que seguía jugando más vertical. También entró Karim Benzema, y ahí Cristiano Ronaldo pidió un penalti de Mascherano en una acción en la que el argentino, ahí lo ven, golpea la espalda de Portugués. Otra decisión polémica en la que Undiano Mayenko no indicó nada. La más clara del Real Madrid, aparte del gol, fue el disparo de Karim Benzema. Benzema, que no marca desde la segunda jornada de campeonato, ya son 2 meses sin anotar, y tuvo este excelente disparo que se fue al travesaño buscando la escuadra. Alexis, que había entrado en el terreno de juego por Iniesta, logró el segundo. Fíjense en lo que hace el chileno. Ve adelantado a Diego López y consigue una extraordinaria diana, marcando el 2-0 en el minuto 77 de partido. El pase es de Neymar,
se frena ante la presión de Varane, ve adelantado a Diego López y le supera con una increíble vaselina para poner 2 goles por delante al conjunto del Tata Martino, que parecía que se llevaría la victoria plácida, pero tuvo que sufrir con el gol de Jesse. Cristiano Ronaldo, que vio la amarilla porque continuó protestando al colegiado la decisión, diciéndole ahí es penalti. Una acción en la que Cristiano Ronaldo ahí con Dani Alves pues se sonrojó, o quiso sonrojar el brasileño, y casi logra su merecido porque lo evitó Diego López. Le hizo un caño al portugués, se plantó delante del guardameta del Real Madrid, que evitó el tercero. De nuevo al ataque el conjunto blanco. Sami Khedira en otra buena ocasión para reducir las distancias en el Camp Nou. Intenta cruzar la pelota, pero se encuentra con otra buena intervención de Valdés. Va a llegar el gol de Jesse. Y Ronaldo ve al canterano. Jesse, que dispara desde la frontal y supera por debajo a Víctor Valdés. Era en el minuto 90 de partido. Quedaba el tiempo añadido. Un gol que dio emoción en los últimos minutos de encuentro. Pero el Real Madrid, que no podría marcar el segundo gol. Finalizó el primer clásico de la temporada. Barcelona 2, Real Madrid 1.